Seguimos en la radio de Castilla-La Mancha, seguimos en Camino del Misterio y tenemos ahora con nosotros a Andrés Vázquez Mariscal. Andrés es investigador y presidente del Centro de Estudios Históricos Juan de Herrera. Desde hace 15 años y simultáneamente con sus actividades profesionales ha dedicado sus esfuerzos a la investigación histórica, prestando especial atención al siglo XVI español. Ha colaborado en diversas revistas especializadas e impartido conferencias en diversos lugares de la geografía española. Tras 2 años de intensa labor y constatación de datos, publica esta obra de la que vamos a hablar hoy en concreto, el libro secreto de Carlomagno, una investigación exhaustiva del paradero del Enquiridón Leonis Papae. Famoso libro de ensalmos y magia que el Papa León III regaló al emperador Carlomagno el día de su coronación en el año 800. Muy buenas noches, Andrés, ¿cómo estamos? Buenas noches, encantado de saludarte. El Papa León se lo regaló a Carlomagno, pero el que se quedó sin él fue Carlos V, que también quiso que se lo regalasen y no se sabía dónde estaba el libro. No, sí, efectivamente, Carlomagno, como primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fue un regalo que le hizo el Papa León III para que de alguna manera pudiera tener los mismos atributos que tenían los merovingios, los reyes antecesores a los carolingios, ¿no? Que parecía que eran unos reyes que tenían unos poderes mágicos que Carlomagno no podía superar si no fuera con la ayuda de este libro, ¿no? Este libro, el Enquiridón, es un nombre genérico que significa algo así como un manual o una recopilación de datos, y lo que el apellido del Papa León III, o sea, el Enquiridón del Papa León III, es lo que lo identifica y lo diferencia de otros Enquiridiones que existen por ahí, ¿no? Pero los que existen son tan auténticos como el del Papa León III. No, me refiero a otros enquiridiones de otros manuales de otro tipo de actividades, ¿no? Que no tiene nada que ver con esta, ¿no? Sí. Me refiero al hecho de que es simplemente un nombre genérico, lo de Enquiridión. El diccionario de la Real Academia Española lo define como, lo escribe con Q, U, no Enchiridión, como está escrito ahí, que es una palabra latina y que se pronuncia Enquiridión. Lo define como simplemente un libro o un manual, ¿no? Es un manual en el que hay una serie de invocaciones que sirvieron a Carlomagno para acrecentar su imperio, algo que el Papa pretendía hacer de Carlomagno el defensor de la cristiandad en aquellos principios. Estamos hablando del año 800, ¿no? Bien, la pregunta, y perdóname que me haya desviado un poco del tema, de si Carlos V también lo quería utilizar o lo quería tener en su poder. Es cierto, Carlos V es coronado emperador también del Sacro Imperio Romano Germánico y utiliza el cetro y la corona de Carlomagno en su momento para ser coronado emperador, y exige a Clemente VII, el Papa en aquellas fechas en Roma, la entrega del libro, puesto que formaba parte de una especie de condición sine qua non, se le debía otorgar al emperador de turno, ¿no? Pero en aquella ocasión el Papa no tenía en su poder el libro y Carlos V aprovecha la oportunidad de que el Papa se alía con el rey de Francia en contra de él para organizar lo que se llamó luego el saco de Roma, ¿no? Claro, el saqueo de Roma. Asaltan Roma y lo primero que intentan Roma, buscar es el libro, ¿no? Claro, porque he llegado a la conclusión, después de leer mucha documentación al respecto, de que el Papa mandó a una especie de embajador volante que él tenía, que era el cardenal, el abad de Nájera. Sí, lo manda a Roma con instrucciones y manda a un grupo de lasquenetes a cargo, al frente del capitán Palacios, un capitán de los tercios españoles, a que cierren las puertas de la Biblioteca Vaticana e impidan el saqueo de la biblioteca, ¿no? Así están durante una serie de días hasta que finalmente y aparentemente no se encuentra nada y la biblioteca
esto Se arrasada, ¿no? se deja en manos de los saqueadores, porque el problema que tenía Carlos V con las tropas, que había tropas españolas, alemanas, italianas, mercenarios italianos, era que llevaba meses sin pagarle la soldada, y la única manera de convencerlo de asaltar Roma, que le iban a dejar puertas abiertas para el saqueo, ¿no? Y en la rendición, porque el Clemente VII se refugia en el castillo de San Angelo, pero al final llegan a una serie de conversaciones para que se rinda, y parece que, aparte de obligarle a pagar una cantidad en oro, una de las cláusulas era que debían de entregar el libro. Entonces el Papa, Clemente VII, se compromete con Carlos V a informarle del paradero del libro. Y es cuando, de alguna manera, nos encontramos con la posibilidad de que el libro realmente le hubiese sido entregado más tarde y conservado por Carlos V, que lo pasa a su hijo Felipe II. Hay una carta en la que le habla de un libro del Santo Padre que debía tratar con mucho cuidado y que no enseñara ni siquiera a su mujer, le dice Carlos V a su hijo Felipe II, ¿no? Sí, porque el libro, según recuerdo de la lectura del libro, aparece en una abadía, ¿no? Benedictina. Sí, el libro estaba en la abadía de Reichenau, que era una abadía donde se copiaban, era en un escritorium donde se copiaban todos los libros de la época, ¿no? Por parte de los monjes. Ese libro, un monje llamado Guinardo, que tenía Carlomagno como consejero privado a la muerte de Carlomagno, parece que se lo llevó a la abadía y estuvo allí durante mucho tiempo en la abadía hasta la llegada de los templarios alrededor del año 1200, y que parece que se hacen con el libro. Sí, pero queda una copia, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que se hicieron más de una copia de ese libro, ¿no? Porque era un libro muy goloso, y todos los grandes hombres de la época lo ambicionaban, ¿no? Entonces posiblemente alguien hizo negocio vendiendo copias del libro, aunque posiblemente con ciertas modificaciones, porque creo que de existir ese libro con el poder que tenían ese tipo de oraciones y los consejos que se daban en el libro de cómo se debían utilizar las oraciones, existió solamente uno, porque si no, no parece que ningún otro emperador, salvo Carlomagno, Carlos V y luego Napoleón, que fue el tercer emperador en Europa que quiso también apoderarse del libro, pues hubiesen conseguido agrandar sus imperios de la manera que estos tres personajes lo hicieron, ¿no? Carlomagno, Carlos V y el propio Napoleón, ¿no? El único que faltaba en la lista era Hitler, ¿no? Sí, bueno, ahora que lo apuntas, es algo que todavía tengo en consideración, y vete a saber, porque yo sé que los nazis estuvieron muy interesados en estos temas esotéricos, ¿no? En conseguir el poder de esa manera. Desde la lanza de Longinos hasta, bueno, todo lo que parecía que otorgaba un cierto poder, ¿no? Pero vamos a seguir entonces. Que Carlos V al final se hace con un original o una copia del libro. No sabría decírtelo, de eso no tengo constancia, ¿no? El tema es que se hace con el libro y que se lo pasa a Felipe II con un codicilo, o sea, un adendum a su testamento en el que le habla del libro y le dice que lo mantenga bajo llave, que lo vea él solo, ¿no? Que no hable nunca. Y Felipe II consigue varias cosas durante su reinado espectaculares, que es como, por ejemplo, de las tres bancarrotas que tuvo durante su reinado, solía salir sin ningún problema con medios desconocidos, ¿no? De cómo conseguía dinero. Posiblemente ya sabrás probablemente que, y los oyentes seguramente también, que en el monasterio de Escorial se hacían prácticas de alquimia y posiblemente llegara a conseguirse oro, ¿no? En aquel momento, aunque lo niegan muchos de los historiadores, pero en las boticas del monasterio, en las cocinas, se cocinaba, aparte de los alimentos, se cocinaban otro tipo de elementos. Otro tipo de elementos, ¿no? Sí.
Entonces se piensa que era una de las posibilidades, Sí, es una de las para posibilidades salvar de sus bancarrotas. Claro. Y la prueba de que pudiera haber quedado en el Escorial es que Felipe II, que donó su biblioteca privada a la biblioteca del monasterio, compartía estos intereses con el tema esotérico con el arquitecto del Escorial, con Juan de Herrera, ¿no? Y había reservado en un local, en una zona diferente de la biblioteca, hasta 139 libros prohibidos por la Inquisición para, digamos, solaz de Felipe II y de muy pocas personas, ¿no?, que tenían acceso a ellos. Esto los mantenía Felipe II para él, propiamente para él, ¿no? Así que si el libro estuvo en el Escorial es posible porque cuando Napoleón quiere hacerse del libro, no lo encuentra, debe haber tenido alguna pista de que el libro estaba en el Escorial porque envía primero mandó un espía, se llama Frédéric Quillet, a que se ganara la confianza de los monjes del Escorial y consiguieran de ello la información necesaria sobre el paradero de este libro, ¿no? Porque una vez hecho rey de España su hermano José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, sí, pues lo primero que hace es mandar a este misterioso Frédéric Quillet a que incaute la librería del Escorial. La librería del Escorial se vacía, se carga en unos carromatos tirados por bueyes y se envía en Madrid de manera que continuara el camino a París. Pero no dio tiempo a enviarla a París, afortunadamente, y la librería, todo el contenido de los libros se quedaron en una iglesia en Madrid hasta que volvieron otra vez al monasterio, ¿no? Hay pruebas de que José Bonaparte, que era masón, era el gran maestre de la Logia de Oriente de Francia, pues, y este libro, los masones que se consideraban herederos de los templarios estaban interesadísimos en poseerlo, pues estuviera, digamos, dentro de toda esta trama, intentando conseguir el libro, y para eso lo primero que hizo fue llevarse toda la biblioteca, ¿no? El Escorial dijo, ya lo localizaremos. Ya lo buscaremos. Ya lo buscaremos. Y hizo lo mismo con la Biblioteca Vaticana, Napoleón, que era el otro sitio donde podía haber estado ese libro. La Biblioteca Vaticana también se la llevó a París, ¿no? Completa, ¿no? Así que cuando José Bonaparte desaparece de España, eso es, bueno, quizás me estoy adelantando mucho en la historia, pero cuando las tropas de Wellington y las tropas portuguesas y españolas lo expulsan de España y se exilia en Francia, cuando su hermano Napoleón Bonaparte lo envían a Santa Elena, toda la familia Bonaparte tiene que salir, son expulsados de Francia y tienen que salir. Napoleón, José, se va a vivir a Suiza y de allí, porque se había llevado todas las joyas de la corona de España además, ¿no? De allí se va a Estados Unidos y donde reside durante los últimos años de su vida. Allí es amigo íntimo de un conspicuo masón que era Andrew Jackson, que fue presidente de Estados Unidos, ¿no? Toda esta relación es la que cuento en el libro, donde hemos seguido, como habrás tenido la oportunidad de leer, toda la aventura del posible paradero, sí, desde el Escorial. Es apasionante. Sí. Aparte que es un libro muy ameno, es un libro con tal cantidad de información histórica, datos, fechas, que es una verdadera delicia. Te tiene que haber costado una cantidad de tiempo y de trabajo el sacarlo adelante, pero impresionante. Pues, exactamente 2 años. 2 años. Sí. De investigación y de escritura. De investigación, del viaje a Estados Unidos, he estado en Francia, en la Biblioteca Nacional de París. Yo tengo una copia, creo que lo cito en el libro, de una copia que se dice, sacada del original, que está fechada en 1630, ¿no? Eso lo conseguí digitalizado de la biblioteca después de muchos esfuerzos, porque los franceses para estas cosas son
Son muy suyos, muy chauvinistas. Sí, muy chauvinistas, sí. Y gracias a la Embajada Española, ¿no? Al agregado cultural en su momento me hicieron presión para que me consiguieran una copia del libro. No me lo dejaban ni ver, vamos. Oye, una pregunta de cara a nuestra audiencia. ¿Qué relación puede tener el Enquiridión con el libro de Todd? Bueno, yo creo que son cosas totalmente diferentes. El libro de Todd es el libro egipcio en la que Todd, un dios... Pero tan libro mágico el uno como el otro. Claro, pero el libro de Todd no hay constancia histórica de que exista, no, es un libro, digamos, vamos a llamarle más fabuloso. El Enquiridión sí hay. Hay constancia porque, por ejemplo, está en el Vaticano, en el Archivo Vaticano, se conserva la carta de agradecimiento que escribió Carlomagno al Papa León III, agradeciéndole la entrega del libro, ¿no? Y diciéndole que desde que ha practicado las oraciones y conserva escritas las oraciones en una plancha de oro que lleva sobre su corazón y tal, pues se ha librado de todos los peligros de sus enemigos, ha vencido en las batallas y una serie de cosas. O sea, esa carta de Carlomagno a Napoleón, al Papa León, existen, ¿no? Y por lo tanto hay pruebas históricas de la existencia del Enquiridión, pero no lo hay del libro de Todd. El libro de Todd es un libro fabuloso que todo el mundo dice poseerlo o ha querido poseerlo, pero que no desde mi punto de vista es simplemente un libro fabuloso. En cambio, del que sí existen copias es del libro de los muertos. Sí. Del libro de los muertos sí, porque era un libro que se colocaba en los sarcófagos junto con las momias, ¿no? El libro de los muertos egipcio, aparte de dar una serie de instrucciones para el paso al más allá, pues es un libro muy curioso y muy interesante, ¿no? Interesante. Hay una serie de libros, como sabes muy bien, que son llamados los libros malditos, ¿no? Sí. Que no solamente estos dos, está el Códice Ergiga, que es un libro de la Biblia que se dice que fue redactado por el diablo, una copia de la Biblia, el Kybalión, que también explica por una serie de iniciados pues todo el contenido de la doctrina esotérica, pero todo eso encaminados de alguna manera a esconder de una manera críptica pues investigaciones, resultados y conocimientos del pasado, ¿no? Que como estaban eran totalmente contrarios a las enseñanzas de Santa Madre Iglesia, pues eran perseguidos por la Iglesia y tenían que ocultarlos o disfrazarlos con otras cosas, ¿no? Los mismos alquimistas, para eludir la Inquisición, se justificaban diciendo que por ejemplo estaban fabricando jabón, ¿no? Y que hacían pues prácticas para adorar joyas y cosas de este tipo, ¿no? De metales innobles para hacer una lámina de oro y todo ese tipo de cosas. Pero cuando lo que estaban buscando era algo más profundo que la alquimia, ¿no? El oro que se puede pesar y vender. Exactamente. Sí, sobre todo la piedra filosofal, ese aqua vitae, o sea, el agua de la vida que aseguraba la inmortalidad, ¿no? Sí, pero esa no la encontraron. Felipe II pudo encontrar el oro para salvar sus problemas de bancarrota, pero por lo que se ve el agua inmortal no lo encontró. Dices en tu libro que el Enquiridión se había convertido en un símbolo de poder, en una garantía para que el soberano que lo poseyera de contar con los mismos medios que llevaron a Carlomagno a ser dueño de Europa. No es de extrañar, por tanto, que Esteban Garibay y Zamayoa, el cronista de Felipe II, se esforzaran en crear un árbol genealógico del rey que le hacía descendiente directo de Carlomagno. La verdad es que tiene gracia el tema, que necesitase Felipe II forma parte del árbol genealógico de Carlomagno y que se lo inventaran. Sí, efectivamente. Se quedó muy satisfecho Felipe II cuando lo vio. Lo cuenta este personaje que era de Mondragón en sus memorias, ¿no? Y es muy curioso ese tema, ¿no? Pero fíjate que el mismo Napoleón le gritó al Papa cuando pidió el libro, dijo: yo soy Carlomagno, ¿no? Yo soy Salmagno, yo soy Carlomagno, ¿no? Y como el Papa no le daba el libro, lo primero que hizo fue amenazarle con hacer desaparecer de la faz de la tierra los Estados Vaticanos, cosa que consiguió, porque prácticamente hizo desaparecer todo el Estado Vaticano. Se llevó al Papa prisionero y se llevó toda la Biblioteca Vaticana a París, ¿no? Pero, y fíjate, ¿no? Qué
obsesión con ser Carlomagnos que Napoleón usó la capa de armiño de Carlomagno cuando se autoproclamó emperador, ¿no? O sea, con la que aparecen Con la que aparece en el cuadro famoso, de cuadros, no solamente, ¿no? Era la capa de Carlomagno, auténtica. Era la capa de Carlomagno, sí. Qué barbaridad. Como son, eran de mitómanos ya en aquella época. Exactamente. Bien, nos gustaría hablar en alguna otra ocasión contigo del libro de la biblioteca, las claves ocultas de la biblioteca del Escorial. Sí, es un tema interesante. Es un tema curioso, que me apasiona, pero le dedicaremos otro espacio a hablar de él. Para terminar la entrevista me gustaría que me comentases qué pasó con el libro que te ofreció un librero, Ulrich. Exacto. Sí, bueno, es un nombre ficticio, Ulrich, como te imaginarás, ¿no? Cierto. Yo, por motivos profesionales, estuve viajando mucho a Berlín en mis tiempos mozos, ¿no? Y conocí a este librero porque en el hotel que yo me alojaba en Berlín, cuando no tenía otra cosa que hacer y me aburría y tenía tiempo libre, me dedicaba a recorrer el barrio, que era un barrio de libreros, ¿no? Pero no de librerías de estas actuales, sino de libros antiguos, ¿no? Libros antiguos, ¿no? Eran anticuarios de libros, ¿no? Sí. Y como me paraba siempre en el escaparate de este librero, porque tenía cosas recuerdo que tenían libros de 1500, de 1600, de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa de Ávila, y me llamaba la curiosidad y me paraba, y un día, como veis que yo siempre pasaba por delante de su tienda, el hombre salió y empezó a hablar conmigo en alemán, que yo no sé alemán, ¿no? Pero que cuando vio que le dije que era español, él empezó a hablarme, porque este Ulrich es judío, ¿no? De descendencia de los judíos sefardíes, y habla ese castellano de la época de los Reyes Católicos, ¿no? Que conservaron durante tantos años los sefardíes, ¿no? Y tenía un lenguaje a la mar de divertido. Entonces pasaba muchos ratos yo corrigiéndole palabras y él hablando y contándome cosas, tal. Y cuando empecé a buscar el libro y contacté con la abadía de Reichenau para a ver qué sabían del paradero del libro en su momento, y estuve también contactando con otras abadías en Francia. Le escribía, porque habían pasado 30 años, no te creas, desde que lo conocí, ¿no? Le escribí a Ulrich y le pregunté, oye, tú que eres librero y que hablas de estas cosas, ¿qué sabes de esta historia, no? Le conté la historia del Quirión. Y él fue el que me puso en contacto con la Biblioteca Nacional de Francia, que me encaminó a la Biblioteca Nacional de Francia para encontrar esa copia de 1630, ¿no? Total, el caso es que un buen día me llamó y me dijo que había encontrado a una persona, una señora de cierta edad, hija de un capitán de las SS que había estado en un monasterio en Hungría, en Pannonhalma, cuando las SS invadieron, como el ejército alemán invadió Hungría. Las SS habían montado su centro operativo en un monasterio, ¿no? Un monasterio muy famoso en húngaro, y que el padre había venido, ya los rusos estaban a las puertas de Hungría, ¿no? Había vuelto a Berlín de vacaciones y había traído un libro con él, se lo había dejado a su mujer, volvió otra vez a Hungría y desapareció, ¿no? En la guerra, ¿no? Nunca más tuvieron noticia de él. Y ese libro, esta señora lo traía en sus manos, guardadita en una caja de zapatos, y en muy malas condiciones, ¿no? Y cuando Ulrich lo vio, se quedó pasmado, ¿no? Porque era un libro que encajaba perfectamente lo que podía ser el original del Inquiridión. Era un libro con tapas de madera forrada de piel. Es la foto que aparece en la portada de mi libro, es la foto que me mandó él, ¿no? Que es un libro cuajado de gemas. Es preciosa la portada, ¿eh? Exacto, ¿no? Está cuajado de gemas y es el tipo de libro que digno de un emperador, ¿no? de un rey o de un emperador. Claro, que el regalo de un papa a un emperador pues no puede ser de otra manera que de ese tipo, ¿no? Y pudo sacar, porque el libro parece que estaba muy deteriorado, las páginas habían estado mal conservados, claro, estos libros con 500 o 400 años de antigüedad, no más, 500 años, estoy hablando de 1200 años de antigüedad, que podría tener si hubiese sido el original, claro, no era una copia, ¿no? Pues
estaba con las páginas adheridas, y eso ya hay que llevarse a un lugar adecuado de conservadores para poder desprenderlos, y las páginas, pero sí pudo ver la portada, que es la otra página que aparece en mi libro, que se ve perfectamente, y ahí explico un poco cómo podía ser, ¿no? Aunque llego también a la conclusión de que podía haber sido una copia puesto que estaba firmado por el escriba, y los originales, curiosamente no se firmaban, pero las copias las firmaban los escribas de los escritorios, ¿no? Pero el caso es que, desgraciadamente, pues de ese libro no pude, no he podido por diversas razones verlo. Me imagino que si Ulrich lo adquirió a la buena señora que lo quería vender, pero que él quería antes asegurarse de que no era un libro que había estado hubiera sido robado, ¿no? Claro, y que él pudiera crear un conflicto diplomático con Hungría, porque fue que el libro estuviera en el monasterio de Pannonhalma en Hungría se justificaba porque el Papa Silvestre II, que fue el Papa del año 1000, famoso, que le llamaban también el Papa Mago, ¿no? Sí, que se le regaló al rey Esteban, ¿no? Claro, se lo regaló al rey Esteban, que fue el primer rey de Hungría, que luego fue santo, San Esteban, ¿no? Y claro, era patrimonio, porque cuento en mi libro además que, por ejemplo, la corona de San Esteban se la llevaron los americanos después de la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, y no lo volvieron hasta 1976, ¿no? Y claro, si ese libro aparece por ahí como pues imagínate el follón que nos hemos metido todos, y menos yo, ¿no? No, lo que es gracioso es el por qué se lo regaló al rey Esteban. Dice, se lo regaló en agradecimiento por la cristianización de Hungría, eso es, y para que sus poderes mágicos le ayudaran a deshacerse de su primo. Sí, de su primo, que era la competencia que tenía el trono, ¿no? En lugar de regalarle un Kalashnikov o una porra, le regalan un libro. La verdad es que tiene su puntito. Pues fíjate que llegó Esteban I llegó a ser santo, ¿no? San Esteban, el patrón de Hungría, ¿no? Además. Oye, ¿tú qué crees? ¿Que el libro que le llevó esta señora a tu amigo el librero era auténtico, era una copia o una falsificación? Sí, esta es la pregunta que me hace todo el mundo, ¿no? Yo creo que de alguna manera esto, no sé, a lo mejor era el timo del librero, ¿no? Porque la señora le dijo que estaban en unas condiciones económicas muy precarias. Y le pidió un anticipo de 500 euros, ¿no? Que se los dio. Y se las dio, ¿no? Y bueno, Ulrich, que como buen judío, me dijo, bueno, me lo pagarás tú los 500 euros, ¿no? No se lo he llegado a pagar, que conste, ¿no? Y entonces, entonces Ulrich le dijo, bueno, yo necesito hacer una serie de investigaciones y consulta, ¿no? Entonces la señora dijo, vuelvo dentro de 15 días. Esta es la historia que me contó Ulrich, ¿no? Dice, vuelvo dentro de 15 días, usted me dice y me dice cuánto me puede pagar por el libro y cuánto me puede pagar por él, ¿no? Y según Ulrich nunca volvió, ¿eh? Y ahí se acabó la historia. Entonces, hombre, o a lo mejor o me engaña Ulrich, o el intento de engaño fue de la señora que se llevó 500 euros y vete a saber de cuántos libreros más en Berlín, ¿no? De todas formas, del que tienes digitalizado, ¿has puesto en práctica alguno de los rituales que figuran en el libro? Mira, yo no soy muy creyente a pesar de todo, ¿no? En ese aspecto me refiero, ¿no? Y no lo he puesto en práctica. Tengo las oraciones en latín porque hay traducciones espurias por ahí al francés, del francés al español, y te vas por ahí a una librería que tiene libros de estos, librerías de esotérica, encuentras copias del Quiridión, que no tiene nada que ver con el libro de 1630 que yo tengo, ¿no? Porque las oraciones, para ser efectivas, tienen que recitarse en latín, que es su idioma original, ¿no? Pero sí tengo un amigo que lo hace. Bueno, que le has dejado copia, se lo está haciendo. No, le dejé la copia porque es un hombre con unos problemas terribles, familiares, económicos, de la empresa que manejaba y no sé qué, y me ha jurado que él es efectivo. ¿Sí? Yo sigo sin creérmelo porque creo que esas cosas, como la magia, no sé si llega a existir, pero yo, vamos, en un momento determinado me ha tratado de convencer de que sí, hazlo, llevo un año rezando las oraciones
que hay que rezar cada día de la semana, invocándolo y haciéndolo de la manera que dicen y no sé qué, y a mí me resultan efectivos, ¿no? Digo, bueno, hombre, me alegro mucho, bueno, pero yo no lo he practicado. Vamos a tener que entrevistar a tu amigo, sí. Que nos cuente cuántas oraciones tiene que rezar a la semana y, claro. Bueno, que nos pase la receta. La receta, ¿no? Porque seguro que lo de la magia es como lo de las meigas. Claro. Que no crees en ellas, pero existen. Entonces, no, siempre ha existido, bueno, ha existido de alguna manera u otra, ¿no? Pero que y en teoría hoy día todavía siguen haciendo por ahí las mismas echadoras de cartas que son el tarot, ¿no? El tarot es una consecuencia del libro de Tos, que me preguntaba tú antes, ¿no? Parece que lo único que queda del libro de Tos es el manejo del tarot, de las cartas del tarot, ¿no? Sí, además son los secretos que enseñó Tos, ¿no? No recuerdo el nombre de la persona que diseñó un tarot utilizando esa simbología. Claro, se llama el tarot egipcio, además. Exacto. Yo no sé mucho de tarot, ¿no? Pero también tengo una amiga que es tarotista. Y utiliza esas cartas. Sí, el tarot egipcio es el más efectivo, dicen. Pues nada, me buscaré uno y empezaré a practicar. Vamos a tener que hacer algo de esto, a ver si nos reunimos un día y nos organizamos una tertulia. Yo llevo el libro y lo leemos conjuntamente. ¿Dónde vives tú, Andrés? Yo vivo en Las Rozas, en Madrid. Bueno, pues... En este momento estamos hablando, yo estoy en Cádiz en este momento, ¿no? El hecho de estar jubilado me permite pasar los inviernos en un clima más templado que el madrileño, ¿no? Pues eso está bien. De todas formas, creo que estaba lloviendo esta semana por Cádiz. Esta mañana ha llovido, ahora estoy viéndolo desde el balcón de mi casa, estoy viendo el sol y nubes, ¿no? Pues nada, espero entonces que cuando vuelvas por Madrid nos podamos poner en contacto y te traes el libro sí, hombre, con mucho gusto. Y rezamos en latín los dos juntos y nos tomamos una copa. Una caña, que es lo importante. Pues nada, cuando nos hayamos leído el libro sobre la Biblioteca del Escorial, volveremos a contactar contigo y seguimos charlando. Perfecto. Andrés, un auténtico placer tenerte con nosotros. Gracias a ti, encantadísimo. Un abrazo y a disfrutar de Cádiz y de lo bien que se come por allí. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Gracias.